Dios le bendiga, Dios le guarde. Es sumamente contento de estar aquí esta mañana. Para mí es un honor, privilegio poder compartir la palabra del Señor, así como embajadores de su palabra. Él nos ha permitido colaborar en la misión de compartir su evangelio. Es oportuno que en esta mañana ustedes conozcan un poquito de quién es Obed, porque resulta oportuno para el tema de esta mañana. Yo tengo 9 hermanos. Mi nombre es Obed Rodríguez. Soy el quinto de 10 hermanos. Mi papá, Carmelo Rodríguez Betancourt, murió a los 58 años de edad. Él era de aquí, de Carolina. Y una de las cosas que recuerdo de mi papá, un día caminando, él no fue a recoger a Rebeca Colbert, el parque que está al lado de Manuela Pérez, y estábamos jugando baloncesto, y él no fue a recoger, estábamos todos los muchachos en la guagua. No sé si recuerdan una guagua que se llamaba la Plymouth, y estábamos todos, no cabía más nadie adentro de esa guagua. Y estábamos él estaba guiando al lado de Manuela Pérez. En uno de los apartamentos, una señora se le soltó el perrito. Y el perrito siguió corriendo para la calle y mi papá le pasó por encima. Y si nos escuchamos el brum brum. Entonces mi papá se baja y la señora venía corriendo. Mi perrito, mi perrito, mi perrito. Y él le dijo, discúlpeme señora, perdona. Y ella le dice, no se preocupe. Mi papá, al ver a la señora tan acongojada, cogió al perrito y empezó a tratar de revivirlo, darle respiración de boca a hocico. Y si usted, imagínese en eso, ¿qué nivel tenías que llegar para poder tratar de revivir ese perrito que evidentemente estaba todo amagullado? Y trató de darle respiración y la señora, no, caballero, no haga eso, ¿saben? No haga eso, ya el perrito está muerto. Y él le dice a ella, eso es para que ustedes vean de dónde yo vengo. Él le dice a ella, por favor, déjeme llevarme al perrito. Déjame llevarme al perrito, llevarlo a casa para poder enterrarlo. Él llegó a casa, cogió una pala. Nosotros teníamos un patio bien grande en el barrio San José, vivíamos. Él empezó a hacer el boquete, enterró al perrito, casi llorando. Ven un señor mi papá era bastante mayor, ¿verdad? Y lo enterró. Dentro de su vida que no fue perfecta, yo tengo unos rasgos de su personalidad incrustados en mí. Y era la afinidad que tenía mi papá de ayudar a las personas. Y aunque él no me pudo dar un testamento en vida, yo vi con su vida lo que realmente era ser un cristiano. Y él ayudaba a muchas personas. Y eso es una de las cosas que más yo le doy gracias al Señor, de poder haber tenido en vida un ejemplo que me enseñó a mí lo que era ser un verdadero cristiano, es ayudar a las personas, a pesar de las circunstancias. Y hoy mismo, estamos ante esa incógnita dentro de las iglesias. Se nos ha olvidado ser un cristiano. ¿Qué significa ser un líder? Hemos perdido la noción de las enseñanzas de la Biblia, las que sentaron la base para nuestra creencia. Las hemos olvidado. Entonces, ¿por qué nuestras vidas no son devotas? Esas son muchas de las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué nuestras vidas cristianas no son devotas? Y le doy tantas gracias a Dios por haber sentado la base en esta mañana. Porque eso fue el Espíritu Santo. ¿A quién en medio de la iglesia se le ha dado la responsabilidad de custodiar la base de lo que tú y yo creemos?
Esa es la razón por la que vengo a predicarle esta mañana. Esto es de lo que quiero hablarle. El testamento de la verdad dado a los apóstoles, levantados por el poder del Espíritu Santo, y asimismo ellos nos entregaron a nosotros. Hubo una sucesión de ese conocimiento a través del tiempo y que ha llegado hasta nosotros. Y hay veces que nosotros miramos la Biblia y no sabemos el costo de lo que es tener esta Biblia en nuestras manos. De lo que han sufrido todas esas personas que nos precedieron a nosotros. El costo de tú poder leer una Biblia ahora mismo traducida al español. Que tenemos muchas traducciones al español. Muchísimas. Que si no te gusta una, vas a otra. Que si este no tiene un versículo, vas a otro. Pero se nos ha olvidado eso, hermano. Y en esta mañana yo voy a colocar 4 puntos. 4 puntos. Y quiero que estén bien pendientes de ellos porque entre los puentes, ¿verdad? Vamos a tocar lo que es la fidelidad al anuncio integral del Evangelio. Vamos a tocar la prioridad del cuidado pastoral. Vamos a tocar la vigilancia contra las falsas enseñanzas y la disposición a sufrir por la misión. Yo les pido a cada uno de ustedes que me acompañen y busquen su Biblia. Hoy nos vamos a bibliazo. Hoy nos vamos a que ustedes busquen su Biblia y ustedes vean en la palabra del Señor lo que el Señor quiere decirle a la iglesia. Aquí no va a haber una palabra de un ser humano, aquí va a venir la palabra del Señor expuesta en su Biblia. Y le pido que me acompañen a Hechos capítulo 20. Vamos a estar leyendo el versículo 17 al versículo 32. La palabra de Dios dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con todas muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada de que, y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos,
os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para reedificarnos, sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados. Oremos. Padre celestial, te doy gracias por tu hermosa palabra, porque tu palabra es la verdad. Porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Porque tu palabra nos dice que tenemos que velar, Señor. Porque tu palabra nos ha dicho lo que tenemos que seguir, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que creer, Señor. Tu palabra es nuestro norte, Señor. Gracias por tu hermosa palabra. Y gracias por esas personas, Señor, que tú has levantado a través de los tiempos, Señor, para que nos hayan enseñado, Señor, para que nos modelen lo que es ser un cristiano. Porque nosotros necesitamos de un modelo visible, Señor. Tú sabes lo frágil que somos. Te doy gracias, Padre Celestial. Y te pido, Padre, que tú arrestes cada mente en esta noche, en esta mañana. La arrestes, Señor, para que ellos escuchen tu palabra. Y si algunos, Señor, como dice tu palabra en Isaías 55, versículo 11, que tu palabra no regresará, Señor, sin haber cumplido, Señor, lo que tú te propones, Señor. Yo te pido que tú obres en estos corazones, Señor, para que puedan, Señor, arrepentirse de sus pecados, Señor, y que puedan venir a ti en fe, Padre, porque tú los esperas, Padre Celestial. Obra en cada uno de esos corazones, te lo pido en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermosa palabra, hermanos. Hermosa palabra. El teólogo J.I. Packer describe el libro de los Hechos como la manifestación del Dios Trino en misión, donde el Padre envía, el Hijo gobierna y el Espíritu Santo capacita. Eso es lo que vemos a través del libro de los Hechos, ¿verdad? Y este pasaje sienta la base para una iglesia edificada, para una iglesia saludable y centrada en el discipulado y la misión. Para eso es que está la iglesia en este mundo. Y hay unas preguntas guía, que son unos conceptos básicos que yo quiero impartir en esta mañana a cada uno de los feligreses, una de las personas que están aquí, que profesan la fe del Señor, que cuando leemos la palabra del Señor, nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Quién escribió este pasaje? Este pasaje lo escribe Lucas, aproximadamente para el año 60-62 después de Cristo. ¿Cuáles son las figuras que este pasaje nos demuestra? Aquí vemos a Pablo juntamente con unos ancianos que él manda a llamar, ¿verdad? Y la tercera pregunta, ¿a quién fue dirigido este pasaje? Este pasaje primeramente fue dirigido a los líderes, pero de igual manera fue dirigido hacia la iglesia. Y este pasaje te habla a ti y me habla a mí y le habla a todos los líderes en esta iglesia. Para que ustedes entiendan, esas preguntas, ustedes se las tienen que preguntar cuando ustedes estén leyendo la Biblia, estén escudriñando la Biblia, para que no estén leyendo cosas simplistas, no estemos sacando conclusiones simplistas, conclusiones anacrónicas, conclusiones literales de la palabra, sino saber qué realmente es lo que expone la palabra y qué es lo que nos quiere enseñar. Dentro del versículo 28, vamos a ir al versículo 28, menciona a unas personas, ¿verdad? Y en la Reina Valera los pone como obispos, ¿verdad? Hay otras versiones. Gracias, pastor. No, todavía. Hay en otras versiones, ¿verdad?, que lo llama presbiterio, obispo, ¿verdad? Y Lucas aquí lo que describe, primeramente, aquí vemos una iglesia que era plural, ¿verdad? Había muchos pastores, había muchos líderes, y Lucas nos relata ese cuento, ¿verdad? Que él llamó a los líderes. Y estos líderes pasan a ser el presbiterio y siguen un patrón del Antiguo Testamento de lo que era la sinagoga. En el verso 28, esta palabra presbiterio viene del griego, ¿verdad? Una palabra al hebreo equivalente, saken. Estos comparten un significado que quiere decir hombre viejo, anciano,
hombre de tiempos antiguos. Originalmente los ancianos eran de edad avanzada. Es una tendencia, ¿verdad?, que la vemos a través del Nuevo Testamento, como podemos ver 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, Pedro se autoproclamaba ancianos y él era reconocido entre ese grupo como uno de los ancianos, como una de las personas que eran los líderes de esa iglesia. A lo largo de la Biblia, y muchas personas pensarán, ¿verdad?, ¿por qué solamente a los ancianos? Pero a lo largo de la Biblia se ha visto que no es lo mismo ser anciano con sabiduría, ¿verdad? Como lo podemos ver en Levítico 19:32, 1 Timoteo 5:1, la edad se asocia con experiencia de sabiduría, pero no en todos los casos. Miren lo que sucedió en Números capítulo 11, versículo 16. Por favor. Y Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos y principales del pueblo, y tráelos a la tienda de reunión, y quédense allí contigo. En esta ocasión, el pueblo de Israel clamaba por carne, ¿verdad? Y el Señor le dio una instrucción a Moisés. Le dije, reúneme 70 hombres, de los que tú sabes que son ancianos. O sea que probablemente aquí la edad posiblemente no era significado de ser anciano o ser un anciano de esa comunidad. Mira cómo lo menciona Eclesiastés capítulo 4 versículo 13. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Es más, y este me encanta, Frederick, escúchalo. Salmo 119, 99 y 100. Este verso me encanta. Más que todos mis enseñadores entendidos. Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Aquí, ser anciano o no ser anciano es por la vida que tú estás llevando delante del Señor. Si tú guardas sus mandamientos, si tú guardas su ley, si estás mostrando unos frutos dignos de arrepentimiento, si tienes una vida llena de frutos. Frutos que habla el capítulo 7 de Mateo, del mismo versículo que estaban discutiendo en esta mañana. Mismo Jesús le contestó. El mismo Jesús le contestó unos versículos antes. Además, que aunque Pablo aquí se dirige a los líderes, este anciano, ¿verdad?, trayendo estos líderes a capítulo, se está dirigiendo a nosotros, la iglesia. Y esto es un mensaje que quiero que se lleven en el corazón, no solamente para los líderes de esta iglesia, para los ancianos, para los pastores, sino para toda la iglesia en general. Para darle un poco de contexto de este pasaje, desde Mileto a unos 50 kilómetros de Éfeso, Pablo estaba con prisa por llegar a Jerusalén y él quería mandar a llamar a estos ancianos por una deferencia que les tenía. Porque quería darles sus últimas instrucciones antes de partir hacia lo que él conocía que era su último viaje. A lo que él conocía que era la similitud en el sufrimiento de la vida de Jesús. Él quería darles las últimas instrucciones a este pueblo. Este discurso de Mileto, una de las cosas interesantes de este discurso de Mileto es que es el tercer gran discurso de los Hechos que relata Lucas. Solamente dirigido a cristianos. Solamente dirigido a cristianos. El primer discurso lo van a encontrar, para aquellos que les gusta buscar en la Biblia, lo van a encontrar en Hechos capítulo 13, versículos 16 al 41, donde Pablo le habla a los judíos en Antioquía. El segundo discurso lo van a encontrar en Hechos capítulo 17, versículo 22 al versículo 31, donde Pablo le habla en Atenas a los gentiles. Y este discurso, recordado por Lucas, es en Hechos 20, de versículo 17
hacia adelante. Pasa más del versículo 32, pero en esta mañana solamente hablaremos hasta ese versículo. Pablo, en estos versículos avanza hacia el sufrimiento y la posible muerte como lo hizo Jesús. Al mismo tiempo, Pablo está hablando a estos ancianos como si fuera una homilía. O sea, le está dando una última instrucción. Esto es lo que deben hacer. Antes de yo irme, quiero asegurarme que ustedes mantengan la verdad para que puedan seguir discipulando a la iglesia que tienen en sus manos. En Hechos capítulo 10, Hechos 20, 18 dice, vosotros, queriendo decir que le habla a los ancianos, sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. ¿Qué le hace Pablo? Pablo los lleva hacia el pasado. Ustedes me vieron cómo yo me comporté delante de ustedes. No solamente con la boca, sino ustedes vieron cómo yo me comporté delante de ustedes desde el primer día en que él entró en Asia. Y mira cómo él sirvió. Él sirvió con toda humildad, muy diferente a lo que hacían todos los fariseos de esa época. Judaizantes, legalistas, ya lo había mencionado el pastor Samuel en esta mañana, que estos fariseos no se comportaban, y mismo Jesús los llamó, ¿verdad?, hipócritas, porque cuando tenían que dar misericordia, lo que hacían era un juicio. Dice el verso 20, y como nada que me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. No dejó ni permitió que nada ni nadie le impidiese predicarles de Cristo. Y lo hizo públicamente, 3 meses en una sinagoga y 2 años día tras día en la casa de Tirano o en la escuela de Tirano, en la iglesia de Éfeso. Día tras día enseñó por 2 años y ellos vieron ese ejemplo que tenía Pablo. Y miren de lo que él les predicó. Les testifiqué a judíos y a gentiles. O sea, que el evangelio es para todos. Aquí el evangelio no es para algunos, ni no es para nosotros. El evangelio es para todos. Necesitamos salir de estas 4 paredes y predicar el evangelio. Claro, hay muchas personas que me dicen, pero ve, es que mi vida es el evangelio. Sí, hermano, pero el evangelio es palabra. El evangelio hay que predicarlo. Si tú lo puedes vivir con tu vida, claro que lo vas a vivir con tu vida. Hermano, si lo que estamos viviendo aquí es parte de la congregación juntos, adorando al Señor, pero esta adoración no termina aquí. Esta adoración no termina aquí. Esta adoración continúa en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, continúa en tu trabajo, continúa en la universidad. Y en cada momento que el Señor te permita ser un colaborador, se supone que tú hablas de Jesucristo. Porque si no estás hablando de Jesucristo, ¿para qué tú estás ahí en esa conversación? Entonces nos preguntamos, ¿por qué no puedo hablar? Pide al Espíritu Santo el denuedo. Pide al Espíritu Santo la valentía. Pide al Espíritu Santo the boldness. Para que tú puedas abrir tu boca y que sepan quién tú eres. Porque este evangelio no es un evangelio para vivirlo solo para ti. Porque si no te vas a encontrar con lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 22. Nunca os conocí. Y esa palabra de conocí, yo se la voy a llevar un poquito más abajo. Tenía que ver con relaciones sexuales. En el Antiguo Testamento, esa palabra tenía que ver con relaciones sexuales. Y Abraham conoció a Sara. Tuvo una relación íntima. Y cuando el Señor los dice, nunca os conocí, porque nunca tuviste una relación íntima con el Señor. Gloria a Dios. Dice, y les predicó de estas 2 palabras. Y esto tiene que ver el evangelio, hermanos. Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 38. Por favor. Pedro les dijo, miren la primera palabra, hermanos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La misma palabra que utilizó Jesucristo en su primera predicación. Arrepentíos.
Arrepentimiento y fe es lo que Dios te manda y exige de todo hombre. Nada más. Y ahí empieza el proceso hermoso en cada una de las vidas de nosotros. Entonces los jóvenes muchas veces me hacen esta pregunta. Pero ve, ¿por qué yo me tengo que arrepentir? ¿Por qué yo me tengo que arrepentir si a mí me dijeron que Dios me ama como yo soy? Porque te ama como tú eres, Él no te dejará como te encontró. Porque te ama como tú eres, Él no te dejará como te encontró. Es que les digo esas palabras y el Señor trae a mi mente de dónde Él me sacó. No para condenarte. No. Sí, Él te va a recibir como tú eres. Sí, pero Él te promete que Él te hará una nueva criatura. ¿Por qué te ama tanto? Yo te voy a decir en esta mañana quién tú eres sin Cristo. Porque a veces se nos olvida quiénes somos sin Cristo. Sin Cristo eres un hijo de ira. Sin Cristo estás muerto en tus delitos y pecados. Sin Cristo eres enemigo de Dios. Sin Cristo eres esclavo del pecado. Sin Cristo estás sin esperanza. Sin Cristo eres incapaz de agradar a Dios. Sin Cristo eres un amador de las tinieblas. Y sin Cristo estás bajo el poder de Satanás. Entonces me preguntan, ¿por qué yo me tengo que arrepentir? Te tengo que decir en esta mañana, mírate en el espejo para que veas lo sucio que estás, lo lleno de lodo que estás. Y ese es el evangelio. Sí, Jesús no los condenaba. Jesús se sentaba con pecadores. Sí, pero Él no los dejaba como los encontró. Él no los dejaba como los encontró. Cuando se encontró con la samaritana, Él no la dejó como la encontró. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que Él te va a dejar como te encontró? Claro, hay muchos de nosotros que somos como el pueblo de Israel, duro service. Y nos resistimos. Y he visto personas llorar. He visto personas bajo el poder del Espíritu Santo y se resisten. Como nos resistimos mucho en tiempos pasados. Y nos resistimos al poder de la obra del Espíritu Santo. Por eso es que no has visto un cambio en tu vida, porque todavía tienes 50% agarrado a la cuerda aquí y 50% agarrado a la cuerda allá. Y así no vas a recibir la bendición del Señor. Entrégalo todo y vas a ver cómo tu vida cambia. Y tampoco te digo que cuando vengas a los pies de Jesús van a hacer esto un paseíto en una bicicleta. No, hermano, no es un paseíto en una bicicleta, es difícil. Es difícil cuando el médico por excelencia empieza a trabajar en tu vida. Te va a exponer todo lo podrido que tú tienes. Y cuando les pones eso duele. Uf, ¿cómo duele? Pero Él completará la obra que comenzó en ti. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia ha sacado el concepto de arrepentimiento de sus predicaciones. Ya no escuchamos a nadie predicar de arrepentimiento. Ya no escuchamos a nadie decir y solamente dale permiso al Señor en tu corazón. ¿Qué permiso de qué? Arrepentimiento y fe es lo que exige el Señor de todo hombre. Él no te debe nada a ti, tú le debes todo. Las iglesias se han retraído de implementar las bases para una iglesia con fuerza. Queremos que crezca, pero no predicamos el evangelio. Y yo le doy gracias al Señor que aquí se predica el evangelio.
Pero hay otras iglesias que he visitado que da mucho de qué hablar. La fuerza de la iglesia son estas palabras, son estos conceptos. Primeramente, el discipulado. Primeramente el evangelio, ¿verdad? El discipulado y el trabajo misionero. Esa fue la base de la iglesia de Hechos. ¿Y qué nos hace pensar a nosotros que va a ser diferente? Discipulado. Queremos levantar líderes que no han pasado por un discipulado. Y yo les digo, yo todavía estoy en mi discipulado. Yo todavía estoy en mi discipulado. ¿Cuántas veces le hizo que no al pastor? Porque así mismo como Pablo trabajó con el pastor, Pablo va a trabajar contigo, el Dios va a trabajar contigo. Y hay que reconocernos, hermanos, donde hay todavía rough edges, esquinitas que el Señor todavía tiene que amolar y afinar para que nosotros seamos utensilios de honra. ¿Cuáles han sido los retos existentes de esta iglesia en estos tiempos? Cuando se viene a la predicación del evangelio. Yo les voy a mencionar algunos, porque hay muchísimos más, créanme, muchísimos más. Primeramente, la secularización moderna de esta época posmoderna. Todo es bueno y todo se puede incluir en la iglesia. Mentira del diablo. La rampante inmoralidad sexual. Ya nos parecemos al mundo. Ya no hay ninguna diferencia entre la iglesia. Discúlpame. Gracias. No hay ninguna diferencia entre la iglesia de hoy y el mundo. La ambivalencia de las iglesias con sus relajamientos doctrinales y sus estructuras que funcionan para satisfacer las emociones y no la palabra. Yo no estoy aquí para que tú me caigas bien y que yo te caiga bien, hermano. Si no te molestas con la Biblia, moléstate conmigo. Yo te voy a predicar la palabra como es. Porque yo, como dice un hermano, yo voy a mi casa tranquilo. Agustín de Hipona, un teólogo africano, decía, amamos la verdad hasta que nos confronta. La relatividad hermenéutica con la que hoy se enseñan lo que Jesús estableció, las diferentes olas que van y vienen en círculos cristianos, donde el hombre y mujer de hoy asumen posturas doctrinales no adecuadas, poniendo en riesgo de la eclesiología, o sea, de nuestro origen, de nuestra naturaleza, de nuestra misión y de nuestra estructura. Hermano, si usted se para aquí a predicarme la palabra, predíqueme la palabra. No me le predique lo que usted piensa. Y si usted va a decir lo que usted piensa, hágalo saber. Muchos de los pastores aquí han tenido que predicar y han dicho, esto es lo que dice la palabra. Yo puedo entender esto, pero esto es mi propia interpretación, ¿verdad? Una hermenéutica, o sea, una interpretación que no sea basada en lo que dice la Escritura, vas a rayar en el error. Y como dije anteriormente, rayan muchas veces en estos tres errores. Simplista, dándole una explicación súper simple a un versículo muy hondo teológicamente. Anacrónico, dándole un sentido completamente diferente. O literal. Hay muchos versos en la Biblia que tú no puedes interpretar literalmente. Tienes que entender la sociedad hebrea. Sus signos, sus símbolos, para poder dar una interpretación lo más parecida a la verdad de la palabra. A esto mismo Pablo
peleó por 3 años. Estuvo en una batalla incesante ante un lugar religiosamente pluralista. Miren esto. Hoy el mismo el pastor Samuel estaba hablando de que a nosotros nos gustan los horóscopos, pero en ese tiempo ya existía eso, hermano. Tenían un culto a Artemisa, que era Diana. Tenían magia, tenían ocultismo. Eso no lo vemos hoy en día, hermano. La misma idea está, pero con otros nombres, con otros nombrecitos. Y se van infiltrando en la sociedad. Y eso hace que la iglesia se vea acajonada y peleando para poder mantener su palabra fiel. Éfeso también era un lugar comercialmente poderoso. Y nosotros hoy en día vivimos en una sociedad consumista. Éfeso también era un lugar culturalmente hostil al cristianismo. Y hoy en día, hermanos, a los que persiguen son a los cristianos. Todo esto hacía que la iglesia estuviera constantemente presionada desde afuera y vulnerable a divisiones internas. ¿Cuáles son las consecuencias perjudiciales? Que esto lo podemos ver hoy en día en las iglesias. En el libro The American Church in Crisis, la iglesia americana en crisis, dice que los norteamericanos asistentes a una iglesia evangélica bajó solamente un 14%. Mientras que la población continúa creciendo, la asistencia y la iglesia pierde terreno. Si esta tendencia continúa, hermano, y lo estamos viendo hoy en día, menos personas vienen a la iglesia. El doctor Olson, quien fue el que escribió este libro, usa 3 verbos que me llamaron la atención tanto y se lo invito en esta mañana a los líderes a escucharla. Dice, el primer verbo que utiliza es decaer, que quiere decir reconocer el deterioro en que estamos viviendo. Número 2, edificar. Volver a construir lo esencial, que es que la predicación de la palabra. Número 3, restaurar. Permitir que Dios renueve lo que se había perdido. Pónganme en Hechos capítulo 6, versículo 7, por favor. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Mira lo que pasaba. Y crecía, ¿qué? La palabra. Y el número de los discípulos, ¿qué hacía? Aumentaba. ¿Tú quieres más personas en la iglesia? Predica la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. Este anuncio integral tiene un cierto peso de incertidumbre, como le pasó a Pablo. En el versículo 22 le dice, y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. Pablo iba hacia su juicio, ¿verdad? No vamos a hablar de eso. Pero aún teniendo esta incertidumbre, tuvo una declaración poderosa y es la que ha movido mi corazón desde el día en que fui a un retiro espiritual. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Pablo se coloca únicamente en las manos del soberano Señor. Su propia vida le pertenece al Señor. Como él lo hablaba en 2 Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Su carrera, su lucha, su propósito no fue otro que predicar el evangelio a todos y edificar la iglesia de Cristo. Esa era la misión de Pablo. Predicar el evangelio. Nada más que eso. Y claro, vivir una vida consona al reino de Dios. Mi alma te alaba. Era una real, gloria a Dios, y auténtica despedida que él les dio en ese momento a estos líderes de Éfeso, dándole
le tenía un aprecio, ¿verdad? No quería irse sin antes dejarle estas últimas instrucciones a esta iglesia. Había un amor por cada uno de los líderes que se iban a quedar y iban a continuar expandiendo el reino de Dios. Y él termina con la declaración de inocencia y de fidelidad. Miren cómo él lo dice. Por tanto, de todo lo que haya explicado, ¿verdad? Por esto, dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y yo en esta mañana, predicándote el evangelio, yo estoy limpio de la sangre de todos. Soy libre de culpa en cuanto a mi encomienda dada por el Señor como embajador de Él. Os he dado a Cristo, o he expuesto a Cristo, o he expuesto realmente todo. No tengo más que darles, salvo a Cristo y este crucificado. Él habla, en el versículo 27, Pablo les dice una palabra que muchos de nosotros le pasamos por encima. Dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todo el consejo de Dios es todo el plan y el propósito de Dios para la salvación del hombre y su plenitud, que se encuentra dentro de las verdades divinas. Primeramente, la de creación, la de elección, redención, justificación, adopción, conversión, santificación, vida en santidad y glorificación. Hermanos, si usted no sabe lo que es cada una de esas palabras, yo les invito a que lea su Biblia. Porque dependemos muchas veces de los maestros. Pero te has sentado a ver en tu vida cotidiana, no has dicho, caramba, esta palabra que mencionó el predicador es una de las verdades divinas y yo no sé lo que significa. Hablaba el pastor que el Señor ha hecho muchas cosas grandes por nosotros, que no hay palabra para describir la obra redentora del Señor. Se las dije ahí. Búsquela, analícela, escudriñela en la palabra, para que usted vea el peso que tienen todas estas palabras. Juan Hus dijo, prefiero incomodar con la verdad que destruir con una mentira. Yo no les vengo a mentir en esta mañana. Y así mismo, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 9, a la misma iglesia, mira lo que él les dice. No, esa no la tengo. Nos dio a conocer el misterio, miren, escuchen esto, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. En Cristo lo tenemos todo. En Cristo conocemos la voluntad del Padre. No hay nada más que tengas que conocer que a Cristo. Conoce a Cristo. Conócelo, como dice Mateo capítulo 7. Dice, esto es predicar aquello que nos gusta, aquello que nos incomoda, que confronta, que nos hace ver nuestra vil condición. Como dice en Juan capítulo 8, versículo 32, por favor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad debe ser anunciada, completa, incluso cuando duela, incluso porque la verdad plena libera. Entonces, como yo te voy a predicar otra cosa, si no hay otra cosa que te pueda liberar a ti, yo te predico a Cristo. No, yo no te voy a predicarle a mí. Ninguna palabra que he dicho aquí es mía. No es de mi autoría. Es del Señor. Dice a los ancianos, pastores, líderes de esta iglesia, versículo 28, mira lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros. Esto viene del cuidado pastoral. Aquí muchas personas piensan que el pastor es un llanero solitario. No. Esto es un trabajo de comunidad. Esto es un trabajo en donde nos tenemos que velar a cada uno.
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, supervisores, ancianos, pastores o presbíteros. ¿Para qué? Para apacentar, que sea alimentar, cuidar, guiar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. O sea, que Cristo es lo que tienes que conocer. Y Cristo fue el que te redimió, fue el que te compró y fue el que te adquirió con su propia vida. Claro, el modelo en que tenemos que asimilarnos es a Cristo, pero Señor, reconociendo esta debilidad del ser humano, nos ha provisto de un modelo visible y humano al cual nosotros veamos desempeñar los deberes que se requieren de un cristiano. En su palabra hay pastores, en su palabra hay ancianos, hay diáconos, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? De humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta misma palabra, revestidos, en diomai, en griego, y la vamos a ver más adelante, es vestirnos de lo que es Jesucristo. Para podernos dar esa humildad. ¿Qué quiere decir la humildad? Que yo no soy mejor que David. Y David tampoco es mejor que yo. Y sumiso. Vayamos a cada uno llevando lo que tengamos que hablar. Con tacto, con templanza, con mansedumbre. Eso va a ejemplificar que somos hijos de Dios. Y son los mismos frutos que habla en Mateo capítulo 7, versículo 16. Que dice, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. El mismo Jesús explica su palabra. El mismo Jesús explica su palabra. Hay veces le damos tanta vuelta a ese Mateo capítulo 7, versículo 22. Y Jesús ya lo había contestado. Por sus frutos los conoceréis. Por eso Pablo les ha dicho a estos ancianos, miren mi vida. Examinen mi caminar, no he rehuido, he sufrido junto a ustedes, no he sido perfecto, pero he entregado mi vida en el favor del Evangelio de Jesucristo. Y todos somos cuerpo de Cristo. Somos cartas abiertas para las personas que nos rodean. No solamente en la iglesia, sino también en tu trabajo, en tu hogar, en la universidad, con tus amistades, con tu familia extendida. Y hay de aquellos que diciendo llamarse cristianos no han vivido a la altura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y digo ay, porque cosa terrible es caer en las manos del Dios vivo siendo un hipócrita, siendo un fariseo. Uno que dice hacer mucho, pero cuyo corazón está alejado del Señor a 10 vidas luz. Porque perdió su primer amor. Lo mismo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Después de Pablo hablarles todo esto, Cristo les habla en Apocalipsis y les dice, tengo una cosa contra ti. Has perdido tu amor, tu primer amor. ¿Qué quiere decir? Que hacemos ya las cosas que en automático. Me visto para el domingo en automático. Adoro en automático. Pero mi corazón alejado del Señor. No hay una relación íntima con el Señor. ¿Cuál es la responsabilidad del pueblo de Dios? Hechos capítulo 17, por favor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hay una hermana que no está en el día de hoy, que yo todos los domingos la veo,
escribiendo, y yo sé que mucha gente lo hace. Estoy hablando de esta persona que estoy viendo. Escribiendo todos los versículos que el predicador habla. Todos los versículos que el predicador habla. Todos los versículos que el predicador habla. Hermano, usted se está creyendo lo que yo le estoy diciendo. Usted está leyendo la palabra. Porque ¿saben una cosa? Aquí en Hechos 17, esta iglesia, los que le predicaban eran los apóstoles. No era la persona que se dice llamar apóstol. No era el llamado profeta. Eran los apóstoles, los mismos que les predicaban. ¿Y ellos qué hacían? Vamos a ver si lo que usted dice es verdad. Vamos a ir a la escritura. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Tenemos que comprobar toda palabra que se predica en este altar. No todos los modelos vienen del liderazgo, sino de una comunidad que trabaja en conjunto porque es una congregación fiel. La iglesia madura no solo depende de un buen predicador, David. A veces queremos un buen predicador aquí todos los domingos. Y si el predicador que está aquí en esta mañana no te gusta y viniste a evaluar lo que yo estoy diciendo, está en un lugar equivocado. Si el predicador en esa mañana está predicando la palabra del Señor, claro, todos tenemos nuestras personalidades, todos tenemos nuestros estilos, pero si estás predicando la palabra del Señor, dale gloria a Dios. Que no te están predicando un evangelio, como le dicen, vainilla, un evangelio que no tiene a Cristo crucificado, un evangelio que es antropocéntrico, centrado en el hombre. Esto es como debe responder un creyente. Hay modelos visibles, rendiciones de cuentas, vida examinada, fe auténtica y la responsabilidad comunitaria. Somos una iglesia. Y la iglesia no son las cuatro paredes, hermano. La iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Qué nos hará fuerte? ¿Qué nos hará fuerte para nosotros poder contrarrestar a las falsas enseñanzas? Una iglesia fuerte y fiel. Lo que le habló en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y ya le he hablado tanto de Mateo 7, versículo 15, pero póngalo por favor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. En Dumasín, yo le voy a explicar lo que significa ese vestido, porque muchas personas lo tienen, le dan una explicación que no tiene que ver. La persona aquí ha adquirido la identidad de la oveja. No fue que se vistió. Es que esta persona piensa que es una oveja. Esta persona piensa que es una oveja, ha tomado la identidad de una oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. ¿Y qué nos dice Jesús? Velad, estar alerta, despierto. No te está diciendo que no van a venir. Por eso es que el sufrimiento, por eso es que hay sufrimiento. Te está diciendo que vele, mantente despierto. Mateo capítulo 23, o el 22, él habla que el Señor vendrá cuando menos le espere. Y hay que estar ¿qué? Despierto. Hay que estar alerta. Es casi mismo, el mismo pensar, la misma idea, ¿verdad? Porque estas personas que van a entrar entre medio de la iglesia y que mismo van a salir de nosotros, no van a perdonar el rebaño. Y van a llevarse tras sí a muchas personas. Como dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque quieren arrastrar tras sí a los discípulos. No hablarán de Cristo, sino de ellos mismos, agradando a la carne con un mensaje emocional, humanista y antropocéntrico. Jesús nos dio una manera de poder identificarlo y probarlo, y es lo mismo que les llevo hablando, ¿verdad?
versículo 16 de Mateo 7, dice, por sus frutos los conoceréis. John MacArthur dice que el fruto es doctrina. Que el fruto es doctrina y carácter. Que se enseña, enseña que los frutos son, si es bíblica o es distorsionada. Si el carácter es moral del maestro, si el impacto espiritual en quienes lo escuchan. Un falso maestro puede tener carisma, pero no puede producir obediencia. Santidad ni verdad, porque un árbol malo no puede dar fruto bueno. D.A. Carson lo pone de esta manera. El fruto es obediencia práctica. Explica que Jesús no habla de dones ni de éxito ministerial, sino de obediencia real, sumisión a la voluntad de Dios. Vida coherente con el mensaje del reino. Esto enfatiza que los falsos profetas pueden decir, Señor, Señor, pero su vida desmiente su confesión. Porque en ese momento van dirán, Señor, Señor, pero él le dice, nunca te conocí. Nunca te conocí. Por tanto, hermano, estamos terminando. Velad, estad despierto, es un imperativo, es un mandato presente. Una acción continua, es sostenido. Pablo sabía que la misión les costaría y lo que les dice es que tienen que estar alerta. Y le acordando que por 3 años, ¿verdad? He estado predicando la palabra y denunciaba la mentira. Y en el versículo 32, él los deja con estas palabras. Y ahora, hermano, os encomiendo a 2 cosas. Los encomiendo a 2 cosas. A Dios y a su poderosa y divina palabra. Los propios ancianos en esta iglesia no pueden confiar en sí mismos para permanecer fieles en su oficio. Por lo tanto, Pablo los encomendó para titemai a Dios y a la palabra de su gracia. Estos son 2 ideas que no podemos separar. Dios utiliza la palabra de gracia para salvarnos a judíos como a gentiles. Usa el evangelio como un mensaje de gracia de parte de Dios que no solo trae a las personas a Cristo, en primer lugar, sino también lo suficientemente poderoso para edificarlos y darles una herencia entre todos los que han sido santificados. Él los encomendó y es la misma palabra que usa Jesús cuando estuvo en la cruz, diciendo que Él encomendó su espíritu, ¿verdad? Él nos encomienda a Dios y a la palabra de su gracia para que nosotros nos mantengamos firmes. Iglesia, primeramente al pastor, a los ancianos y los líderes. Te encomiendo a mantener la palabra de Dios como tu norte y lumbrera en tu camino. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra. Guarda sus preceptos, porque en ella hay poder para capacitarte, santificarte y renovar tu espíritu y tu entendimiento. Iglesia, este trabajo es comunitario. Este trabajo es de cada uno de nosotros, ayudando a que la iglesia siga creciendo, no solamente en el número, sino en el valor de nuestra fe. No solamente en el número, sino en la calidad de cristianos que podamos ser en la iglesia del Señor. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando de estos sermones. Dios te bendiga.